El silencio del Palacio Apostólico en la mañana del 30 de mayo de 2025 no se parecía al silencio habitual de las oficinas vaticanas. 4 funcionarios públicos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú, la RENIEC, atravesaban los pasillos con un maletín negro de mano. Dentro no había documentos diplomáticos ni correspondencia confidencial del Vaticano, sino una cámara fotográfica compacta, un escáner digital de huellas dactilares y un único plástico en blanco. Habían recorrido más de 11.000 kilómetros desde Lima para realizar el trámite más ordinario, burocrático y en apariencia insignificante de todo el continente europeo: fotografiar a un ciudadano peruano para la renovación de su documento nacional de identidad. Pero el hombre que aguardaba al final de ese pasillo para estampar su huella no era un inmigrante ordinario ni un funcionario consular. Era el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, el líder espiritual de más de 1.300 millones de católicos en el planeta, el recién electo Papa León XIV. En la superficie, la escena bordeaba lo absurdo: un pontífice en ejercicio, la máxima autoridad de una institución de 2 milenios, pausando la agenda de la gobernanza global de la Iglesia para someterse a la toma de datos biométricos ante 4 empleados públicos sudamericanos. Sin embargo, en los archivos estatales de Lima, bajo el expediente de naturalización de agosto de 2015, aquel hombre no figuraba únicamente como el vicario de Cristo en la tierra, sino bajo una identidad legal inquebrantable, registrada como Robert Prevost Martínez. Un nombre que llevaba impreso el apellido de su madre y la dirección oficial de su residencia legal previa en la ciudad de Chiclayo, en el norte convulso del Perú. Detrás del vestuario blanco y los techos dorados del Vaticano, la fuente oficial revela una paradoja institucional sin precedentes históricos. León XIV no es un pontífice con una ciudadanía honoraria, ni con un título simbólico concedido por cortesía diplomática. Es, en el sentido estrictamente legal, procesal y normativo del derecho civil peruano, el primer ciudadano de esa nación sudamericana en sentarse en la cátedra de San Pedro. La pregunta crucial que altera la lógica de este acontecimiento no es cómo un sacerdote nacido en los suburbios de Chicago llegó a obtener un documento de identidad peruano en 2015, sino por qué, una vez alcanzado el poder absoluto y la soberanía estatal independiente en Roma, se negó categóricamente a dejar caducar ese pedazo de plástico emitido por un país del tercer mundo. Para comprender la fractura de este sistema, la cronología obliga a retroceder exactamente 4 décadas en el tiempo. En 1985, un joven sacerdote agustino de 29 años, educado en el confort urbano de Illinois, descendió de un autobús interprovincial en la localidad de Chulucanas, en el departamento de Piura. El impacto con la realidad no fue teórico. Fue el choque violento contra caminos de tierra que las lluvias del norte transformaban en ríos de lodo infranqueables, capillas sin vidrios en las ventanas y comunidades campesinas donde la riqueza familiar se medía en la cantidad de aves de corral y la resistencia física de los hijos. La estructura eclesiástica tradicional ofrecía una salida institucional limpia: cumplir la asignación misionera temporal, tolerar la precariedad durante un periodo prefijado y retornar a las aulas climatizadas de los seminarios en Estados Unidos o Roma. Decenas de clérigos extranjeros aplicaron esa norma. Pero el registro histórico demuestra que Robert Francis Prevost tomó una decisión que rompía la lógica del escalafón profesional. Aprendió el castellano formal y, de inmediato, el ritmo del habla local de los campesinos del norte. Manejó camionetas con los ejes rotos por la geografía piurana y comió en cocinas con suelo de tierra batida. Cuando la cúpula de su orden religiosa lo reclamó a inicios de los años 2000 para asumir responsabilidades globales en Roma, la etapa peruana parecía archivada como un capítulo entrañable de juventud. No obstante, en 2014, cuando el Papa Francisco lo envió de regreso como administrador apostólico de Chiclayo, Prevost ejecutó una acción secreta y sin antecedentes en la historia papal moderna. En agosto de 2015, sin que existiera un reglamento eclesiástico que se lo exigiera, sin obtener ninguna ventaja jerárquica ni beneficio procesal dentro de la curia, se presentó ante las oficinas del Estado peruano para iniciar su proceso de naturalización. No solicitó excepciones ni tratos de favor. Para convertirse en peruano por ley, se sometió al rigor del trámite ordinario. Acreditó sus años de residencia, demostró el dominio del idioma y rindió el examen de Cívica e Historia Nacional frente a la burocracia estatal. Un hombre que 9 años después dirigiría la Iglesia Global, estudió el temario constitucional de una nación sudamericana, solo para que constara en un registro oficial que pertenecía legalmente a esa población. Al mes siguiente, en septiembre de 2015, el Vaticano lo nombró oficialmente obispo de Chiclayo. Decidió someterse a la ley del pueblo que iba a gobernar un mes antes de recibir la autoridad sobre él. A partir de ese instante, la tenencia del DNI dejó de ser un expediente administrativo
para convertirse en una sentencia de permanencia obligatoria durante las peores crisis estructurales de la región. Cuando el fenómeno del Niño Costero arrasó la costa norte en 2017, disolviendo viviendas de adobe y aislando a miles de familias en los techos, el obispo no emitió comunicados desde la distancia. Caminó por las calles inundadas, ingresó al barro y permaneció en el epicentro de la catástrofe. 3 años después, durante el colapso sanitario global de 2020, cuando el Perú registró una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo y la escasez de oxígeno medicinal desató una especulación feroz que condenaba a las familias vulnerables a ver asfixiarse a sus enfermos en casa, Prevost no operó como un dignatario extranjero. Financió, organizó e impulsó la instalación de plantas de oxígeno medicinal en Chiclayo, garantizando el suministro gratuito para la población sin recursos. No era una entidad de caridad internacional operando desde fuera. Era un ciudadano registrado en el sistema nacional, respondiendo por sus compatriotas. La verdadera colisión entre la norma suprema de la Iglesia y la lealtad civil sobrevino el 21 de abril de 2025 con la muerte del Papa Francisco. Tras la clausura del cónclave y la aparición de la fumata blanca el 8 de mayo, el anuncio del nuevo pontífice reveló la elección del obispo que había comprado tanques de oxígeno en el norte peruano. La lógica del protocolo vaticano dictaba que la antigua vida ciudadana quedaba absorbida por la soberanía papal. Ningún jefe de Estado del Vaticano requería mantener actualizado un documento de identidad emitido por un ministerio sudamericano. Sin embargo, apenas 3 semanas después de su elección, León XIV quebró la inercia institucional y exigió la presencia de la RENIEC en Roma. La jefa nacional de la RENIEC, Carmen Velarde, confirmaría más tarde a la prensa que el acto del Papa no solo reafirmaba su arraigo indeleble con el país, sino que constituía un mensaje de responsabilidad ciudadana directa. Un Papa utilizando la burocracia de un documento plastificado como una lección magistral de compromiso cívico. Si este hombre prefirió movilizar a 4 funcionarios a través de un océano antes que permitir que su nombre fuera dado de baja en un padrón gubernamental del norte peruano, la pregunta subyacente deja de ser de carácter administrativo. ¿Qué tipo de decisiones institucionales, pastorales y políticas se gestaron en la mente de León XIV durante esas 4 décadas en las calles embarradas y en las filas de oxígeno? ¿Y cómo se traducirá la lealtad legal hacia los desposeídos de una diócesis olvidada en el ejercicio del poder supremo de la Iglesia Católica desde el trono de San Pedro? La fractura que separa la fría burocracia institucional de la dolorosa realidad humana comenzó a ejecutarse en la mente de Robert Prevost, no dentro de los majestuosos salones de la curia romana, sino en los trayectos polvorientos del departamento de Piura. Cuando desembarcó en Chulucanas en 1985, el sistema eclesiástico y la diplomacia religiosa manejaban informes estadísticos donde las misiones se medían por el número de parroquias levantadas y los sacramentos registrados en libros oficiales. Pero la realidad física que aguardaba al joven Agustino de Chicago no figuraba en ningún folleto diocesano. Los mapas marcaban carreteras donde en verdad solo había lechos de ríos secos que, con las primeras lluvias, se transformaban en torrentes de lodo denso capaces de fracturar los ejes de las camionetas y aislar poblados enteros durante semanas. La distancia entre el reporte oficial y el suelo real era abismal. Mientras las estructuras externas veían en el norte peruano un destino de asignación temporal, un espacio de sacrificio transitorio para clérigos extranjeros que retornarían intactos a sus comunidades de origen, Prevost empezó a registrar los microdetalles de una miseria sin red de protección. Vio a niños caminando kilómetros bajo un sol abrasador para llegar a una capilla sin cristales en las ventanas. Escuchó el silencio impotente de familias que veían perder el alimento de toda una estación debido a un desborde fluvial repentino. Y comprendió que en lugares como Lambayeque y Piura, la medicina básica era un lujo inaccesible a más de un día de viaje a pie. Ante esta discrepancia, la resistencia no fue ruidosa ni espectacular, sino profundamente interior. Muchos misioneros elegían el camino de la distancia protectora, administrar la fe desde la autoridad del despacho, mantener el idioma materno como refugio y conservar intacto el pasaporte estadounidense como una vía de escape garantizada hacia la seguridad del primer mundo. Prevost rechazó esa brecha psicológica. En lugar de imponer la distancia del observador, comenzó a descifrar los ritmos del habla de los campesinos, las pausas de su conversación cotidiana y la dignidad sobria de quienes contaban su patrimonio en la fuerza del lomo de sus hijos y en la cría de sus aves. Cuando en 2014 regresó a la diócesis de Chiclayo, la brecha entre la fachada formal y el dolor oculto volvió a cerrarse sobre él con mayor ferocidad. La decisión de solicitar la nacionalidad peruana en agosto de 2015 no fue comprendida por la lógica convencional del escalafón eclesiástico. ¿Por qué un hombre poseedor de uno de los pasaportes más poderosos del planeta, que abría puertas diplomáticas en cualquier frontera sin preguntas, elegiría someterse al escrutinio de un examen cívico e integrar voluntariamente el padrón de un país convulso?
La respuesta quedó al descubierto cuando el fenómeno del niño costero en 2017 y la crisis sanitaria de 2020 mostraron el rostro más brutal del abandono sistémico. Durante la emergencia del oxígeno, cuando las clínicas y el mercado especulativo exigían sumas exorbitantes por un solo cilindro de aire, convirtiendo la respiración en un privilegio monetario, el obispo no ofreció discursos piadosos desde la seguridad de su rectoría. Estuvo en las calles, entre las filas de familias desesperadas que cargaban tanques metálicos vacíos a la espera de un milagro. Su insistencia en financiar e instalar una planta de oxígeno regional no buscaba el reconocimiento, sino tapar el vacío de un sistema que dejaba morir a los suyos. Para la población local, él no era un dignatario extranjero haciendo caridad. Era un ciudadano con DN y que compartía su misma suerte. El hombre que en la tarjeta oficial llevaba impreso el apellido Prevost Martínez y una dirección en Chiclayo. Había destruido voluntariamente su propia puerta de salida. Al renunciar a la posición de espectador protegido, Robert Prevost demostró que el verdadero choque entre el sistema y el individuo no se resuelve con decretos, sino con la presencia física en el barro, allí donde la burocracia se detiene y la vida humana depende de no ser olvidada. La revelación de que el nuevo líder de la Iglesia Católica no solo poseía una historia de servicio en América Latina, sino que mantenía una ciudadanía civil activa y plenamente legal en el Perú, provocó un impacto de gran escala en las estructuras más tradicionales del Vaticano. Dentro de los viejos pasillos de la curia romana, la idea de un papa registrado como ciudadano de un país del hemisferio sur desarticulaba la lógica diplomática habitual. Para la alta jerarquía acostumbrada a la soberanía absoluta de la Santa Sede, la nacionalidad era un elemento que debía quedar disuelto bajo la majestad del cargo pontificio. El Papa era el soberano de un Estado independiente, el vicario de la Iglesia Universal, y la persistencia de un vínculo civil con un país de escasos recursos económicos resultaba una anomalía incómoda que alteraba la fachada oficial. Las líneas de resistencia dentro de la burocracia eclesiástica no tardaron en manifestarse. Múltiples sectores del entorno vaticano intentaron interpretar la condición peruana del pontífice como una mera anécdota del pasado, una maniobra simbólica o una distinción honorífica propia de su etapa misionera. En los círculos oficiales, se prefería resaltar su origen en los suburbios de Chicago y su formación en la diplomacia agustina global, buscando suavizar el peso real de aquel documento emitido en Lima. Se asumía de forma tácita que, una vez asumida la tiara y la responsabilidad sobre más de 1.000 millones de fieles, el plástico de la RENIEC caería en el olvido, transformándose en un objeto de museo archivado en las vitrinas de la memoria personal. Sin embargo, la firmeza de Robert Prevost frente a estas presiones invisibles se mantuvo inalterable, respaldada no por discursos de confrontación, sino por hechos jurídicos y decisiones inapelables. La negativa a dejar caducar su documento nacional de identidad no fue un descuido de agenda, sino un acto de voluntad deliberado que tomó por sorpresa al propio aparato vaticano. Mientras la maquinaria diplomática intentaba enmarcar su pontificado dentro de los esquemas tradicionales de la gobernanza romana, el Papa reordenó sus prioridades para recibir en sus dependencias privadas a 4 funcionarios públicos del Registro Nacional de Identificación del Perú. Al someterse a la captura de su rostro y a la digitalización de sus huellas dactilares bajo la supervisión de la jefa del organismo, Carmen Velarde, el pontífice ratificó un hecho legal inobjetable. En la base de datos de Lima figuraba como Robert Prevost Martínez, con residencia registrada en la Ciudad del Vaticano, pero bajo la nacionalidad peruana por naturalización obtenida en agosto de 2015. Este gesto elevó la tensión institucional a su punto más alto. La insistencia del Papa en mantener su nombre en el padrón de ciudadanos de una nación golpeada por catástrofes y crisis sanitarias no era una simple elección personal, sino un mensaje contundente enviado a toda la estructura eclesiástica. Al actualizar su documento de identidad apenas 3 semanas después de su elección, León XIV dejó en claro que la autoridad espiritual no cancelaba la lealtad asumida en las calles de Chiclayo y Piura. La máxima representación de la Iglesia global rehusó desprenderse del rasgo legal que lo unía a los campesinos y a los enfermos a los que había servido durante 4 décadas. El conflicto entre la rígida fachada del protocolo pontificio y la determinación inquebrantable de un hombre que se negaba a cortar sus raíces civiles alcanzó un límite crítico, preparando el terreno para una nueva etapa en la que la voz de los olvidados resonaría desde el centro mismo del poder papal. Aquel 30 de mayo de 2025, la pequeña habitación del Palacio Apostólico presenció una acción silenciosa que transformó irreversiblemente la lógica del poder vaticano. Frente a los 4 registradores llegados desde Lima, el hombre vestido de blanco no pronunció un discurso solemne desde un balcón, ni emitió un decreto solemne en latín. Su manifestación no necesitó de la retórica eclesiástica ni de la pompa secular. La proclamación pública de su verdad consistió en un acto físico de una simplicidad aplastante: dar un paso al frente, ponerse en línea como cualquier otro ciudadano
ciudadano de su país adoptivo y someterse al escaneo de sus huellas dactilares y a la lente de una cámara fotográfica estándar. La densidad psicológica de ese instante paralizó el aire de la estancia. Los 4 funcionarios peruanos, acostumbrados a la rutina impersonal de las oficinas estatales de su país, se encontraron frente a la mirada serena del sucesor de San Pedro, quien aceptaba el procedimiento con la misma gravedad natural con la que un campesino del norte peruano renueva su documento para poder votar o ser enterrado bajo su propio nombre. En las pausas entre el destello de la cámara y el zumbido del escáner biométrico, el peso del silencio evidenciaba el colapso de las viejas reglas del juego. La atmósfera del espacio vaticano, cargada durante siglos de jerarquías inflexibles y protocolos de distancia, quedó trastocada por la sobriedad de un gesto que desnudaba la artificiosidad del sistema. Este evento arrancó las máscaras de la diplomacia tradicional y expuso el defecto fundamental de una estructura que suele confundir la dignidad del cargo con la desconexión de la realidad terrenal. Al exigir que su nuevo documento nacional de identidad electrónico registrara de manera oficial su domicilio en la Ciudad del Vaticano, el Papa León XIV devolvió el valor supremo a la experiencia humana viva sobre el molde de la etiqueta pontificia. No buscó una excepción soberana, ni permitió que la burocracia romana encubriera su verdadera identidad. En el Archivo Nacional Peruano, su expediente quedó sellado bajo la denominación legal de Robert Prevost Martínez, preservando en el registro estatal el apellido de su madre y la lealtad intacta hacia la tierra donde eligió quedarse. Cuando la jefa de la RENIEC, Carmen Velarde, hizo público el cumplimiento del trámite, sus palabras ante la prensa reflejaron la magnitud del cambio. El acto del Papa no fue celebrado como una deferencia protocolaria, sino como una lección magistral de responsabilidad cívica para todos los ciudadanos de su nación. Un pontífice citado por los empleados de un registro civil sudamericano como el ejemplo perfecto de cumplimiento ciudadano. Con la emisión de ese carnet plastificado, el Papa desarmó la vieja fachada institucional, demostrando que la verdadera autoridad no se sostiene en la distancia del trono, sino en la negativa absoluta a renunciar a los vínculos de amor y compromiso contraídos en el lodo y la necesidad. Las consecuencias a largo plazo de aquella renovación de identidad en el Vaticano resonaron con una fuerza serena pero profunda a través del sistema eclesiástico y la sociedad civil. En los despachos oficiales de la RENIEC en Lima, una simple entrada en la base de datos gubernamental quedó grabada como el testimonio de un vínculo indeleble. Nombre: Robert Prevost Martínez. Nacionalidad: peruana por naturalización desde agosto de 2015. Domicilio actual: Ciudad del Vaticano. Esta línea de texto oficial, la más inusual en la historia de los registros públicos del país, alteró para siempre la percepción de la autoridad pontificia en la sociedad sudamericana. Para los ciudadanos del Perú, el líder de la Iglesia global ya no era un soberano distante en un trono de Roma, sino uno de los suyos, un compatriota cuyo nombre figuraba en el mismo libro de ciudadanos que el de cada conductor de taxi, vendedora de mercado y maestro de escuela. En el nivel local, la transformación de la realidad se hizo visible en el corazón mismo del norte convulso. En las calles de Chiclayo, Trujillo y Piura, y en los poblados rurales de Chulucanas, donde la historia había comenzado 40 años atrás, el impacto de esta certeza legal trajo una dignidad renovada. Las comunidades campesinas que en 1985 compartieron sus modestas viviendas de suelo de tierra con un joven misionero de Chicago, y las familias que durante las inundaciones de 2017 y la devastadora escasez de oxígeno de 2020 vieron a su obispo conseguir tanques de aire medicinal para evitar que sus seres queridos sofocaran en casa, comprendieron el verdadero alcance de sus decisiones. Para los hombres y mujeres vulnerables del campo, los campesinos con manos gastadas y recursos contados en aves de corral, la presencia de León XIV en Roma no representaba un alejamiento, sino la prueba definitiva de que sus sufrimientos, sus nombres y sus rostros permanecían intactos en la memoria del pontífice. La lección institucional que se deriva de esta trayectoria desafía la lógica tradicional del poder mundial. Frente a las múltiples oportunidades que la vida le ofreció para abandonar el territorio de la precariedad, en 1985, ante la dureza del clima y el barro, en los años 90, al ser reclutado por su orden internacional, al declinar una nacionalidad opcional en 2015 o al asumir la máxima dignidad de la Iglesia en 2025, Robert Prevost rechazó sistemáticamente la vía de escape. No se trató de una carrera planificada ni de un cálculo de prestigio, sino de una elección deliberada de pertenencia. La fuente oficial demuestra que el lugar de origen es un hecho biográfico fortuito, pero el lugar al que verdaderamente se pertenece es una elección libre y consciente de la voluntad humana. Al final, la historia regresa al origen humilde de la persona. Detrás del vestuario blanco, de los títulos solemnes y de la inmensidad del Vaticano, la tarjeta plástica actualizada por 4 funcionarios públicos conserva el nombre de un hijo que jamás olvidó a la gente de su madre, ni el suelo donde entregó su corazón.
El Documento Nacional de Identidad de León XIV no se guardó para certificar que él sirvió al Perú, sino para recordar que el Perú lo formó a él. En la mirada del hombre que caminó por las calles inundadas y que hoy enseña al mundo el valor del servicio, permanece la certeza absoluta de que nunca dejó de ser el sacerdote en el barro, y que ni siquiera el trono más alto de su fe podrá separar su nombre de la tierra y de los hombres que lo hicieron peruano.